hablado con tanto cinismo, incluido su presidente, sobre lo que ocurre en nuestro país, deja mucho que desear. Yo creo que Perú está viviendo una espantosa crisis política, ustedes la vivieron también en su momento. Se instaló una asamblea constituyente en Chile que terminó con un documento que ni siquiera fue aprobado por ustedes, porque fue prácticamente un amarracho, gracias a Dios, exacto. Y ahora el Senado ha aprobado que la reforma constitucional se revise también con el visto y bueno de la Cámara de ustedes, de los diputados. Entonces, bienvenida, y me gustaría escuchar su lectura política de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, muy buenas noches, gracias por este espacio. Primero que todo quiero pedirle disculpas a todos los peruanos por la falta de respeto del presidente Boric al meter sus narices, ¿cierto?, en la situación política interna que tienen. El día que yo alcé la voz en el Congreso Nacional de mi país fue porque un día de mucha violencia, un día de mucho sufrimiento para nuestro país vecino, para usted, veíamos cómo el presidente Petro de Colombia con el presidente Boric de Chile se juntaron en mi país a llenarse la boca hablando de la democracia en nuestros países, pero eran incapaces de preocuparse en serio por lo que estaba sufriendo, sobre todo en ese momento, con mucha fuerza, el sur de Perú. Y claro, hay una gran diferencia entre hacer un llamado a la paz y andar diciendo a otro país qué es lo que tienen que hacer. Eso es una falta de respeto y eso no puede ser. Entonces, viendo también que una situación, un estallido, me recuerda mucho a lo que pasó el 2019 en Chile, mal llamado estallido social, porque la verdad es que fue, muchos le decimos estallido delictual, que fue totalmente orquestado, que buscaba derrumbar la institucionalidad de Chile y que, tal como tú decías, finalizó con un proyecto constitucional fallido, gracias a Dios, porque nos intentaron meter la plurinacionalidad y distintos temas que vamos a estar conversando en este ratito. Yo creo, diputada Barquiesi, que lo mismo está pasando en el Perú. Es un plan estratégico, en simultáneo se bloquean carreteras, se atacan aeropuertos. No es el pueblo peruano que en su mayoría sale a las calles, es un grupo minoritario muy violento que agrede. Usted habrá visto como la violencia con la que se ataca a la Policía Nacional del Perú, cosa que no creo que sucedería. Bueno, en algún momento también pasó en Chile, pero el objetivo es uno solo, la constituyente. Y cuando le preguntamos los periodistas a estos pobladores que son asusados, se dice que incluso son pagados, pero no tenemos esas pruebas, ¿no es cierto? Son rumores que circulan. ¿Qué quieren cambiar de la Constitución? ¿Por qué quieren una asamblea constituyente? No saben contestar, no saben decir. Y entonces ahora la izquierda del Perú lo único que pide es la renuncia de Dina Boluarte, una renuncia porque, entre otras cosas, se ha tejido la narrativa, esta palabrita muy, muy decorativa y muy famosa para la gente de izquierda, en la que se considera que Pedro Castillo es un pobre perseguido y que Dina Boluarte ha dado un golpe con la derecha. Nada más falso. Pero ¿qué pasó? Y sí me gustaría que nos recuerde a todos los peruanos qué pasó, dónde encuentra las similitudes y qué finalmente terminó sucediendo en Chile con esta Carta Magna fallida. Mira, vemos cómo constantemente los presidentes de izquierda buscan transmitir su ideología en los otros países. Y la soberanía, la autonomía de cada uno de nuestros países es fundamental. Y vemos también, y yo denuncié el hecho de estas entradas bastante dudosas de Evo Morales al sur de Perú y a muchos operadores políticos suyos, que de hecho ya le prohibieron el ingreso. Y estuve revisando, ustedes pueden verlo también, algunas noticias de una diputada boliviana, la diputada Campero, que ha hecho análisis de vuelos que no fueron pasados por migración, ¿cierto? O sea, entradas de Evo Morales y sus operadores políticos a Perú sin aviso. Eso es gravísimo. Y por eso está bien que Perú le haya hecho un pare y no permita que siga ingresando. Porque naturalmente que si entra de forma clandestina, en algo bueno no anda. Entonces, pero quiero contarles un poco de lo que pasó en Chile. En Chile hubo una ola de violencia tremenda, una insurrección totalmente orquestada,
empezaron a quemar el metro, estaciones de metro, ¿cierto?, en simultáneo, con mucha delincuencia, con saqueos, realmente hay personas que lo perdieron todo, sus emprendimientos lo perdieron absolutamente todo. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Y después de eso, bueno, gana Boric como presidente. ¿Y qué cosas han pasado ahora? Por ejemplo, a final del año pasado el presidente indultó a delincuentes que habían sido detenidos cometiendo delitos, ¿cierto? Saqueos, intentos de homicidio a policía, lanzamiento de bombas molotov, etcétera, etcétera. Los indultó, personas que estaban en la cárcel por cometer delitos, lo que es inaceptable. De hecho, indultó también a un exterrorista del Frente, Manuel Rodríguez, que ya había sido indultado una vez, o sea, no se debía indultar de nuevo. Vemos cómo también han destinado muchísimos recursos a pensiones de gracia para víctimas del estallido y no han sido capaces de transparentar la información de realmente a quién le están pasando recursos de aproximadamente $1.000 mensuales a más de 400 personas. Entonces, de hecho, a nosotros nos hicieron, obviamente yo lo rechacé como diputada en la ley de presupuesto, aprobar aproximadamente $90.000 para pagar, ¿cierto?, estas pensiones de gracia a víctimas del estallido que no son capaces de decir realmente quiénes son. Entonces, ¿qué estamos viendo en Chile? Post el estallido, un gobierno que indulta a los delincuentes y que le entrega recursos a quién sabe quién. Y por otro lado, en paralelo, lo que pasó con el proceso constituyente es que intentaron convencer a Chile que lo que había que hacer era cambiar la Constitución. Yo valoro muchísimo la Constitución actual de Chile, es una Constitución que nos permitió progresar muchísimo, pero los chilenos lo rechazamos contundentemente, con un 62% de la gente, nuestra gente, que lo rechazó. Y de hecho, uno de los principales temas por los que quisimos rechazar ese, como tú decías, el mamarracho, ese borrador constitucional, fue la plurinacionalidad. Correcto. Porque eso iba de la mano con distintos sistemas de justicia en paralelo, o sea, ni siquiera respetaba la igualdad ante la ley. Pero y esa es una idea, ese es un claro hilo narrativo que pregona Evo. Porque Evo dice que toda América es una nación plurinacional, ¿no? Si por él fuera, Puno ya estaría anexado a Bolivia, ¿no es cierto? Y que yo creo que es lo que quieren hacer. Sí, García Linera, por ejemplo, hace 7 años, venía a dar sus charlas magistrales a la Universidad de Chile, universidad que es la casa de estudio del presidente Boric y de todo el Frente Amplio que hoy día gobierna mi país, lamentablemente, y daba sus charlas magistrales de la plurinacionalidad. Algo que en ese momento a nosotros nos sonaba tan extraño, y después con este proceso constituyente, García Linera fue el gurú de los convencionales de izquierda que intentaron meter la plurinacionalidad en Chile. Entonces vemos cómo esta inestabilidad que está sufriendo Perú y Bolivia, que nosotros también, pero Perú y Bolivia, realmente busca esa unión, esa gran nación aymara, ¿cierto?, que cruza las fronteras. Y vemos cómo también la izquierda ideológica en Latinoamérica habla de fronteras totalmente abiertas, lo que en Chile ha causado muchísimo daño, porque no podemos permitir que entre gente sin saber quiénes son, y bueno, y tantos temas más de soberanía que hemos estado peligrando. ¿Y cómo digamos, si pudiera resumir y graficar, cómo está su país después de todo esto? En términos de crecimiento, Chile tenía claros ejemplos de estabilidad, de respeto, ¿no es cierto? Hasta que pasó lo que pasó. Y nadie podía creer, que gente incluso se atreviera a agredir con tanta fuerza y tanta violencia a los carabineros, ¿no? Pero ocurrió. Luego hemos visto cómo el presidente chileno ha dicho que no han sabido leer a la calle cuando no se aprobó la Carta Magna, y por supuesto están tratando de hacer una corrección política, ¿no? No sé a dónde llegarán, dicho sea de paso, diputada Barquiesi, pero sí me gustaría entender su resumen. ¿Cómo cree que está hoy Chile después de toda esta supuesta revuelta social? Estamos muchísimo peor que antes. La situación de Chile en este momento es crítica totalmente, con un nivel de violencia, los delitos que vemos. O sea, de hecho, el pronóstico para este año 2023 es pelearnos el último lugar en temas económicos de Latinoamérica con Haití, siendo que éramos el país, el milagro chileno, ¿cierto?
un país que realmente da oportunidades a tantas personas, un país que pasó en algunas décadas de un 50 a un 7% de pobreza, y realmente hoy día estamos con un problema de costo de vida tremendo. O sea, cada día más familias les cuesta más llegar a fin de mes. El miedo con el que viven los chilenos, se hizo una encuesta a distintos países y Chile es de los países donde se vive con más miedo en este momento, con más inseguridad, por la violencia que estamos viendo en los delitos. Realmente la situación es crítica y vemos una aprobación del presidente bajísima, o sea, un presidente que en Chile solamente un 20 y tanto % de las personas aprueban su gestión y cree que tiene derecho de empezar a dar instrucciones a los países vecinos de lo que tienen que hacer. Eso no puede ser. Ahora, por otro lado, vemos policías que en tiempo del estallido, precisamente porque muchas personas, muchos políticos se dedicaban a hablar mal de las policías, y tenían una aprobación bajísima y hoy día tienen una aprobación sobre el 70%, porque realmente nos dimos cuenta de cómo fueron manipulando la opinión a través de tanta violencia. Evo Morales, de hecho, concentra en Puno a sus grandes aliados para expandir lo que él llama su proyecto Runasur. Está claro, como usted mismo lo ha denunciado. Gabriel Boric dijo en la CELAC que no había que ser indiferente cuando en la hermana nación de Perú personas que salen a marchar y reclamar terminan baleadas. Tremenda declaración, injusta declaración, porque la Policía Nacional no está saliendo con la orden de balear a quien salga a manifestarse, ¿no? De ahí que yo denoto la ignorancia y la absoluta desinformación. Y entonces Perú está en una franca crisis con sus fronteras. Evo ya no puede entrar a mi país. La Cancillería ha mostrado su malestar por las irrespetuosas declaraciones de Boric. Hemos retirado al embajador de Honduras. Se le ha llamado la atención también a Petro. En fin, nos estamos peleando, pero por defender a nuestra soberanía. ¿Hasta dónde cree que puede escalar este conflicto de Perú con Chile? Bueno, hay un detalle importante cuando me hablabas de Colombia también, es el hecho de que cuando la gente se manifiesta, por ejemplo, a través de una votación, a través de un plebiscito, es importante que los políticos respeten la voluntad popular, que es lo que pasó de forma muy complicada en Colombia y también en Chile, con los acuerdos por la paz. O sea, en Colombia, muy parecido en Chile, llamaron a este acuerdo por la paz, por razones distintas, ¿cierto? En Colombia por el problema con las FARC, acá post-estallido, pero se llamaba igual, la gente lo rechazó y aún así los políticos buscaron la forma de dar vuelta a la tortilla y ellos aprobarlo igualmente. Y es lo que estamos pasando hoy día en Chile. Los chilenos rechazaron el borrador constitucional y muchos políticos, nosotros obviamente nos opusimos en el Congreso de Chile, pero la mayoría se puso de acuerdo para repetir este proceso totalmente fracasado que costó muchísimo dinero y que los chilenos rechazaron. Entonces es importante también respetar esa voluntad popular. Y creo que cuando se habla de la democracia en nuestros continentes, muchos se llenan la boca hablando de la democracia en nuestros continentes, pero realmente terminan simplemente poniendo sus objetivos ideológicos por encima de la mesa. Lo vimos, por ejemplo, post plebiscito, el 4 de septiembre en Chile, se hizo un encuentro en Colombia del Grupo de Puebla y vimos cómo algunos políticos de izquierda chilena fueron casi que a dar explicaciones de por qué habían perdido con el apruebo en el plebiscito. Entonces vemos cómo también hay una coordinación de la izquierda ideológica en nuestros países que realmente está destruyendo nuestros países. Clarísimo. Tenemos que trabajar realmente por la libertad. Muy bien, clarísimo, diputada Chiara Barquesi, yo le agradezco por su tiempo, sé que tiene una agenda muy apretada. Ella es diputada de la región de Valparaíso, una joven que está defendiendo la libertad y la democracia y que cuando ha llamado la atención en el mismo Parlamento, pues literalmente ha defendido a nuestro país. Y por eso la hemos convocado. Muchas gracias, diputada Chiara Barquesi. La vamos a volver a convocar, por supuesto. Gracias por su tiempo. Entonces, tenemos que ir a la pausa y